extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio de oración del Santo del Día, un espacio donde el Señor nos instruye a través de la vida y obra de los santos, para que juntos reflexionemos sobre sus enseñanzas y encontremos en esta palabra el pan de cada día. Saludos también a mis hermanos de la comunidad Sánate Tú, que compartirán conmigo este espacio en este bello día. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este espacio de oración de la emisora Sánate Tú, el Santo del Día, donde estaremos compartiendo historias de hombres y mujeres que a lo largo de su vida han sido obedientes a Dios y dóciles al Espíritu Santo. También le doy la bienvenida a todos los hermanos que comparten conmigo este espacio, pidiéndole a la Santísima Virgen y al Espíritu Santo que allane nuestro corazón para que todas estas enseñanzas puedan edificarnos en este camino de santidad. Sean todos cordialmente bienvenidos. Damos la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes a esta su emisora virtual católica Sánate Tú. También un cordial saludo a todos nuestros hermanos servidores con quienes compartiremos este maravilloso espacio, el Santo del Día. Los invitamos a que compartan este link, ya que gracias al ejemplo de vida de estos santos nos ayuda a entender y saber qué hacer en situaciones que tal vez cada uno de nosotros estamos atravesando, y asimismo crecer en la fe. Sean todos bienvenidos. Oremos. Espíritu Santo, dador de sabiduría y vida, ven y entra en nuestras almas. Fluye dentro con tu espíritu, sana nuestras heridas, danos paz y tranquilidad para encontrar en el Santo del día de hoy el camino que nos lleve a la perfección y además sea alimento de vida para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven y calienta nuestros corazones. Arde con fuego en nuestras mentes, llénanos de gozo y caridad, mueve cada espacio de nuestro ser y que por los méritos e intercesión de San Juan Crisóstomo encontremos en su vida y obra las respuestas a las dudas de nuestro corazón. Amén. Vida de San Juan Crisóstomo. A este santo arzobispo de Constantinopla, la gente le puso el apodo de Crisóstomo, que significa boca de oro, porque sus predicaciones eran enormemente apreciadas por sus oyentes. Es el más famoso orador que ha tenido la Iglesia. Su oratoria no ha sido superada después por ninguno de los demás predicadores. Nació en Antioquía, Siria, en el año 347. Era único hijo de un gran militar y de una mujer virtuosísima, Antusa, que ha sido declarada santa también. A los 20 años, Antusa quedó viuda y aunque era hermosa, renunció a un segundo matrimonio para dedicarse por completo a la educación de su hijo Juan. Desde sus primeros años, el jovencito demostró tener admirables cualidades de orador y en la escuela causaba admiración con sus declamaciones y con las intervenciones en las academias literarias. La mamá lo puso a estudiar bajo la dirección de Libanio, el mejor orador de Antioquía, y pronto hizo tales progresos
que preguntando un día Libanio acerca de quién desearía que fuera su sucesor en el arte de enseñar oratoria, respondió: me gustaría que fuera Juan, pero veo que a él le llama la atención la vida religiosa que la oratoria en las plazas. Juan deseaba mucho irse de monje al desierto, pero su madre le rogaba que no la fuera a dejar sola. Entonces, para complacerla, se quedó en su hogar, pero convirtiendo su casa en un monasterio, o sea, viviendo allí como si fuera un monje, dedicado al estudio, la oración y a hacer penitencia. Cuando su madre murió, se fue de monje al desierto, y allá estuvo 6 años rezando, haciendo penitencias y dedicándose a estudiar la Sagrada Biblia. Pero los ayunos tan prolongados, la falta total de toda comodidad, los mosquitos y la impresionante humedad de estos terrenos le dañaron la salud, y el superior de los monjes le aconsejó que si quería seguir viviendo y ser útil a la sociedad, tenía que volver a la ciudad, porque la vida de un monje en el desierto no era para una salud como la suya. Al llegar otra vez a Antioquía, fue ordenado de sacerdote, y el anciano obispo Flaviano le pidió que lo reemplazara en la predicación, y empezó pronto a deslumbrar con sus maravillosos sermones. La ciudad de Antioquía tenía unos 100,000 cristianos, los cuales no eran demasiado fervorosos. Juan empezó a predicar cada domingo, después de cada 3 días, más tarde cada día y luego varias veces al día. Los templos donde predicaba se llenaban de bote en bote. Frecuentemente sus sermones duraban 2 horas, pero a los oyentes les parecía unos pocos minutos, por la magia de su oratoria insuperable. La entonación de su voz era impresionante, sus temas siempre tomados de la Sagrada Biblia, y el libro que él leía día por día, y meditaba por muchas horas. Sus sermones están coleccionados en 13 volúmenes, son impresionantemente bellos. Era un verdadero pescador de almas. Empezaba tratando temas elevados y de pronto descendía rápidamente como un águila hacia las realidades de la vida cotidiana. Se enfrentaba enardecido contra los vicios y los abusos. Fustigaba y atacaba impecablemente al pecado. Tronaba terrible su fuerte voz contra los que malgastaban su dinero en lujos e inutilidades, mientras los pobres tiritaban de frío y agonizaban de hambre. El pueblo le escuchaba emocionado, y de pronto estallaban en calurosos aplausos o en estrepitosos llanto, el cual se volvía colectivo e incontenible. Los frutos de conversión eran visibles. San Juan Crisóstomo, el emperador Teodioso, decretó nuevos impuestos. El pueblo de Antioquía se disgustó y por ello armó una revuelta, y en el colmo de la trifulca derribaron las estatuas del emperador y de su esposa y la arrastraron por las calles. La reacción del gobernante fue terrible. Envió su ejército a dominar la ciudad y con la orden de tomar una venganza espantosa. Entre la gente cundió la alarma y todos los invadió el terror. El obispo se fue a Constantinopla, la capital, al implorar el perdón del airado emperador, y las multitudes llenaron los templos implorando la ayuda de Dios. Y fue entonces cuando Juan Crisóstomo aprovechó la ocasión para pronunciar ante aquel populacho sus famosísimos discursos de las estatuas, que conmovieron enormemente a sus miles de oyentes, logrando conversiones. Esos 21 discursos fueron quizás los mejores de toda su vida, y lo hicieron famoso en los países de los alrededores. Su fama llegó hasta la capital del imperio, y el fervor de la conversión que hizo llegar a sus fieles cristianos obtuvieron que las oraciones fueran escuchadas por Dios, y que el emperador desistiera del castigo a la ciudad. En el año 398, habiendo muerto el arzobispo de Constantinopla, le pareció al emperador que el mejor candidato para ese puesto era Juan Crisóstomo. Pero el santo se sentía totalmente indigno y respondía que había muchos que eran más dignos que él para tan alto cargo. Sin embargo, el emperador Arcadio envió uno de sus ministros con la orden terminante de llevar a Juan a Constantinopla, aunque fuera a la fuerza. Así que el enviado oficial
invitó al santo a que lo acompañara a las afueras de la ciudad de Antioquía, a visitar las tumbas de los mártires, y entonces dio la orden a los oficiales del ejército de que lo llevaran a Constantinopla con la mayor rapidez posible y en el mayor secreto, porque si en Antioquía sabían que les iba a quitar a su predicador, se iba a formar un tumulto inmenso. Y así fue que tuvo que aceptar ser arzobispo. Apenas posesionado de su altísimo cargo, lo primero que hizo fue mandar a quitar de su palacio todos los lujos. Con las cortinas tan elegantes fabricaron vestidos para cubrir a los pobres que se morían de frío. Cambió los muebles de lujo por muebles ordinarios y con la venta de los otros ayudó a muchos pobres que pasaban terribles necesidades. Él mismo vestía muy sencillamente y comían tan pobre como un monje del desierto. Y lo mismo fue exigiendo a sus sacerdotes y monjes, ser pobre en el vestir, en el comer y en el mobiliario. Así dar buen ejemplo y con el que ahorraba en todo esto, ayudar a los necesitados. Pronto en sus elocuentes sermones empezó a atacar fuertemente el lujo de la gente en el vestir y en sus mobiliarios, y fue obteniendo que con lo que muchos gustaban, antes vestidos costosísimos y en muebles ostentosos, lo empezaran a emplear en ayudar a la gente pobre. Él mismo daba ejemplo en esto, y la gente se conmovía ante sus palabras y su modo tan pobre y mortificado de vivir. En aquellos días había una ley de la iglesia que ordenaba que cuando las personas se sentían injustamente perseguidas, podían refugiarse en el templo principal de la ciudad y que allí no podían ir las autoridades a apresarle. Y sucedió que una pobre viuda se sintió injustamente perseguida por la emperatriz Eudocia y por su primer ministro, y se refugió en el templo del arzobispo. Las autoridades quisieron ir allí a apresarla, pero San Juan Crisóstomo se opuso y no le permitió. Esto disgustó mucho a la emperatriz, y en unos meses más tarde Eudocia peleó con su primer ministro y se propuso echarlo a la cárcel. Él corrió a refugiarse en el templo del arzobispo, y aunque la policía de la emperatriz quiso llevarlo preso, San Juan Crisóstomo no lo permitió. El ministro, que antes había querido llevarse prisionera a una pobre mujer y no pudo porque el arzobispo la defendía, ahora se vio en él mismo defendido por el propio santo. Eudoxia ardía de rabia por todo esto y juraba vengarse, pero el gran predicador gritaba en sus sermones: ¿cómo puede pretender una persona que Dios le perdone sus maldades si ella no quiere perdonar a los que le han ofendido? Eudocia se unió con un terrible enemigo que tenía Crisóstomo, y era Teófilo de Alejandría. Este reunió un grupo de los que odiaban al santo, y entre todos lo acusaron de un montón de cosas. Por ejemplo, que había gastado los bienes de la iglesia en repartir ayudas a los pobres, que prefería comer solo en vez de ir a los banquetes, que a los sacerdotes que no se portaban debidamente los amenazaba con el grave peligro que tenían de condenarse, y que había mucho que la emperatriz había dicho que la emperatriz, por las maldades que cometía, se parecía a la perfida reina Jezabel, que quiso matar al profeta Elías. Al oír estas acusaciones, el emperador, atizado por su esposa Eudocia, decretó que Juan quedaba condenado al destierro. Al saber tal noticia, un inmenso gentío se reunió en la catedral, y Juan Crisóstomo renunció de sus más hermosos sermones. Decía: ¿qué me destierran? ¿A qué sitio me podrán enviar que no esté mi Dios allí cuidando de mí? ¿Qué me puede quitar si ya lo repartido todos? ¿Qué me matarán? Así me vuelvo más semejante a mi Maestro Jesús, y como Él daré mi vida por mis ovejas. Ocultamente fue enviado al destierro, pero sobrevino un terremoto en Constantinopla y llenó de terror los gobernantes. Le rogaron que volviera otra vez a la ciudad. Un inmenso gentío salió a recibirlo en medio de grandes aclamaciones. Eudocia, Teófilo y los demás enemigos no se dieron por vencidos. Inventaron nuevas acusaciones contra Juan, y aunque el Papa de Roma y muchos obispos más lo defendían, le enviaron desterrado al Mar Negro. El anciano arzobispo fue tratado brutalmente por algunos de los militares que lo llevaban prisionero, los cuales le hacían caminar kilómetros y kilómetros cada día con un sol ardiente.
lo cual debilitó muchísimo lo debilitó muchísimo. El 13 de septiembre, después de caminar 10 kilómetros bajo un sol abrasador, se sintió muy agotado. Se durmió y vio en sus sueños que San Basilisco, un famoso obispo muerto hace algunos años, se le aparecía y le decía: «Ánimo, Juan, mañana estaremos juntos». Se hizo aplicar los últimos sacramentos, se revistió de los ornamentos de arzobispo y al día siguiente, diciendo estas palabras: «Sea dada gloria a Dios por todo», quedó muerto. Era el 14 de septiembre del año 404. Eudocia murió unos días antes que él, en medio de terribles dolores. Al año siguiente el cadáver del santo fue llevado solemnemente a Constantinopla, y todo el pueblo, precedido por las más altas autoridades, salió a recibirlo cantando y rezando. El Papa San Pío nombró a San Juan Crisóstomo como patrono de todos los predicadores católicos del mundo. Que Dios nos siga enviando muchos predicadores como él. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? De San Juan Crisóstomo me ha llamado la atención la influencia sobre nuestros hijos, por el ejemplo que les estamos dando. La mamá de este santo queda viuda y nos dice el relato que era muy hermosa. Sin embargo, ella renuncia a sí misma por su hijo, por dedicarse solo a su hijo, al no volverse a casar. Nos quedaría por preguntarnos, ¿qué tanto como padres estamos dispuestos a sacrificar por nuestros hijos? ¿Será que vamos por buen camino con el ejemplo que les estamos dando? Miren, San Juan Crisóstomo era un gran orador. Dentro de sus predicaciones llamaba con dureza a quienes despilfarraban en lujos el dinero, a los que vivían sujetos a los vicios y malas costumbres. Pero muy importante notar que asimismo él vivía dando ejemplo. Él no necesitaba de lujos para vivir. El mundo lastimosamente siempre nos ha ofrecido lujos y moda, y nos damos cuenta estar y alejarnos de la vida de fe. Vivió de una manera sencilla. Este santo nos está enseñando a desprendernos de las cosas innecesarias. Cuando fue nombrado obispo, lo primero que hizo fue deshacerse de los lujos y con las cortinas elegantes mandó a hacer vestidos para la gente pobre. Cambió los muebles lujosos por sencillos y hasta la comida era sencilla. Esto no quiere decir que no se vistiera o que no se alimentara o que no tuviera muebles. La palabra que él nos enseña muy claramente es la sencillez. Y nos podríamos nuevamente preguntar, ¿qué tan desprendidos estamos del materialismo? ¿Será que estamos gastando en cosas innecesarias? De unos años para acá, lastimosamente, la sociedad nos ha impuesto las tarjetas de crédito. Si no tienes en efectivo, con la tarjeta lo puedes comprar, el llamado dinero plástico. Y para todo nos ofrecen tarjetas. Algunas veces son necesarias, claro, para nuestros sueldos, pero en otras no. Lastimosamente nos dejamos envolver y engañar y nos pegamos unas endeudadas impresionantes. Lo vivimos claramente durante la cuarentena, mientras muchas personas clamaban por alimento y techo donde vivir, ya que por falta de dinero fueron sacados de sus hogares. Muchos otros desesperados compraban electrodomésticos de mayor dimensión sin importar ya tener uno en casa, sin importar exponer su vida, solo por estar económicos. Lastimosamente nosotros somos como padres somos los primeros artífices en esto. Si en casa tenemos un televisor o un carro, ¿para qué otro? Y peor aún, uno para cada uno, generando gastos y deudas innecesarias y divisiones en las familias. Lastimosamente no solo lo estamos viendo en los estratos altos, también en los bajos. Comúnmente en la tecnología, especialmente en los celulares. No acaba de salir uno cuando sacamos el otro. Cuando ya estamos comprando otro más caro y con la llamada facilidad de pago. Los canales de televisión nos ofrecen 200, 300, hasta 500 canales para terminar viendo uno o dos y a veces los nacionales.
En los zapatos y la ropa, las famosas promociones 2x1, muy tentadoras, pero si no lo necesitas no lo compres. Terminamos poniéndonos siempre lo mismo y guardando el resto y lo peor endeudándonos. Y así aún más nos duele regalar al que lo necesita. Ni qué decir de la comida, somos tan exagerados y exigentes que muchos terminamos enfermándonos y hasta botando la comida. San Juan Crisóstomo nos enseña que hoy en día también podemos tener una vida sencilla. Otro claro ejemplo es el poder de la oración. Recordemos que el emperador estaba molesto por las protestas y desmanes causados a la ciudad, ya que el pueblo estaba en contra del alza de impuestos y de sus decisiones. Claramente también esa misma situación la podemos vivir en el mundo entero. El abuso de la ciudadanía, el alza de impuestos, el enriquecimiento de unos pocos dejando más pobreza por medio de las leyes. El emperador decidió castigar a su pueblo, a lo que este santo decide ir a pedir perdón, y así enseñar al pueblo lo importante que es el perdón, generando en ellos grandes conversiones. Gracias a esto, Dios escuchó al pueblo e hizo que el emperador desistiera del castigo. Esta es una gran invitación que Dios nos hace por medio del santo para que oremos por nuestros dirigentes, por nuestros gobernantes y sus decisiones. Y lo más importante, que nosotros también tengamos una conversión, que dejemos la división, la crítica, la guerra, la venganza. Otro ejemplo es la persecución. San Juan se gana dos grandes enemigos, Eudoxia y Teófilo. Los actos de Eudoxia eran tan malos que hasta era comparada con la reina Jezabel. Recordemos que por medio de sus mentiras lo condenaron al destierro. Hoy en día también vivimos la persecución de la crítica, el que dirán, el que pensarán los demás de mí. A veces decidimos dejar de hacer lo bueno y lo correcto para que no hablen mal de nosotros. Pidamos a Dios que por intercesión de San Juan Crisóstomo llevemos una vida de valentía, sin mentiras, sin miedo al que dirán y siempre haciendo lo correcto. La vida de San Juan Crisóstomo deja en mí tres grandes enseñanzas. Una es los dones personales. Los dones personales que Dios nos da, a veces no lo estamos sabiendo administrar. Miren, en mi caso yo tengo el don de cantar. El Señor me ha regalado una voz muy bonita para cantar y he cantado en coros, he cantado con hermanas y he cantado en grupo. Sola me da mucho pánico escénico, pero cuando no puedo cantar con otras personas simplemente no canto. Ni siquiera canto sola ni para Dios. Entonces ese don lo dejo guardado y no lo hago y no lo uso para Dios como lo hace San Juan Crisóstomo. Usa su don y lo pone al servicio de los demás y al servicio de Dios, y Dios lo hace grande por ello. ¿Cuántos son los dones que tenemos nosotros que no ponemos ni al servicio de los demás, ni al servicio de Dios, ni al servicio de nadie? ¿Cuántos son los dones que nosotros tenemos, ya sea de oración fuerte, de oratoria, de cantar, de bailar, de tocar algún instrumento? Miles y miles de dones que estamos desperdiciando cada día porque no los usamos al servicio de Dios. Otra cosa que también el Señor me pone a reflexionar es sobre las pruebas y el desierto. Realmente todos en la vida pasamos por pruebas y por desiertos, y más cuando estamos en el camino de Dios, porque si somos hijos de Dios seremos probados y seremos perseguidos, porque eso nos hace saber que estamos en el camino correcto. Pero ¿cuántas veces somos agradecidos en ese camino? Apenas Dios nos pone el primer obstáculo, salimos a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué tan duro? Y es algo que es de la tentación del demonio. El demonio nos tienta hacia el futuro y hacia el pasado. No, esto siempre va a ser así, nunca va a ser igual. En el pasado siempre te va a decir, claro, en el pasado te fue mejor, ahora Dios, tú que estás con Él, te va mal, ¿cierto? Y Dios es un Dios de presente. Tú no sabes lo que va a pasar hasta que pase el día de mañana. No quiere decir que Dios a veces nos quiere en situaciones difíciles, no. Dios no nos pone tampoco a aguantar sufrimiento, pero Él sí nos dice hasta qué punto podemos aguantar y hasta qué punto podemos decir basta. ¿Pero qué? Siempre nos pone una nueva puerta, una nueva ventana, algo que nos diga por aquí es. Ora,
discierne que siempre el Señor nos va a mostrar cuál es la nueva puerta. Pero no debemos tener miedo a enfrentarnos al desierto, porque el desierto no está solo cuando tienes a Dios. El desierto no es desierto cuando tienes a Dios. La pobreza no es pobreza cuando tienes la riqueza de Dios. El hambre no es hambre cuando tienes a Dios. ¿Por qué lo digo? Ay, no, pues si yo tengo hambre y no tengo a Dios, o porque estoy en la cárcel y tengo a Dios, y eso en qué cambia. Claro, el hambre no es igual cuando tú estás agradecido con Dios, porque ves en todo una oportunidad, ves la misericordia de Dios, ves cómo llegan las personas a traerte esa comida que necesitas, ves cómo no te falta el pan de cada día. Es muy diferente cuando tenemos a Dios con nosotros. Y eso es una realidad grandísima. San Juan Crisóstomo la vivió, la sufrió, vivió el desierto real, el caminar por el desierto realmente, pero siempre con esa mirada fuerte y con esa mirada fija de que Dios estaba con él y que sabía que luego de ese desierto iba a tener un reino mucho más grande y un lugar mucho mejor porque se iba a acercar al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa misma fe de saber que vamos al desierto y no me importa si muero, porque si muero voy al Señor, y no me importa si paso por esto porque después de esto Dios estará conmigo? No, nos aferramos a las circunstancias, y lo digo por mí. Hace poco pasé por una circunstancia muy fuerte en un trabajo donde tuve mucha persecución, donde tuve muchos enemigos por la forma en que hacía mi trabajo, porque yo desde que empecé a trabajar allí le decía al Señor: Señor, yo no trabajo para hombres, trabajo para mí, y todo lo que yo haga todos los días en este lugar, Señor, lo hago para ti. Y enfrenté a dificultades y cosas, y yo siempre me decía todos los días: Señor, no importa, porque esto lo hago para ti. Cuando el Señor me saca de ahí, veo todos los frutos que el Señor había sembrado conmigo y cosechó para Él, porque para Él es la gloria y la honra. Entonces, ¿cuántos estamos en esa misma medida? Yo en ese momento, en el momento en que estaba pasando por el desierto, decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto es tan difícil? ¿Por qué? Mira, ¿por qué tan duro? ¿Por qué? Y no agradecía. Hoy que veo de pronto todo lo que el Señor me muestra, que ya voy saliendo del desierto, me pregunto: ¿por qué no agradecí más? ¿Por qué no disfruté más? ¿Por qué no serví más de lo que serví? Porque si no, serían muchas más cosas grandes las que el Señor tendría para mí. Eso es una enseñanza muy grande que debemos aprender de San Juan Crisóstomo. Realmente Dios es todo lo que necesitamos. No importa dónde nos manden, no importa quién nos persiga, no importa quién se levante contra nosotros, no importa en qué circunstancia nos tenga sometido el demonio y el mal. Siempre saldremos victoriosos, porque hasta con la muerte seremos salvados y glorificados por el Señor. Porque para Dios no hay muerte, para Dios hay vida. Entonces, ni aunque el mal nos arrebate la vida, siempre estará el Señor para darnos vida eterna. Y lo tercero y lo más importante es la grandeza de Dios, como ya lo decían. Dios debe ser la riqueza más grande que nosotros tenemos. Ese amor por Dios tan grande que tenía San Juan Crisóstomo, que hasta su último momento el Señor le dijo a través de otro santo en un sueño que vendría por él, y él se engalanó, se puso su mejor traje, el traje de obispo, y lo esperó y dio gracias a Dios por su vida, una vida que no había sido nada fácil, pero que también fue muy glorificada. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos a Dios en esa grandeza? ¿Cuántos a Dios que vemos las circunstancias, vemos las precarias situaciones de pronto que a veces vivimos, las dificultades, y decimos: gracias, Dios mío, me voy a engalanar, así esté al borde de la muerte, así mis enemigos estén cayendo contra mí, así mi vida haya sido nulificada? Gracias, Dios mío. Y si hoy me voy feliz y doy la gloria y la honra a ti. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando de pronto por enfermedades fuertes y no agradecemos? Eso es una enseñanza grande que espero que todos ustedes recapaciten en su corazón, en su vida, y se pregunten también como yo cuáles son sus dones, cuál es el puesto de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es la fe que tenemos? ¿Realmente creemos en Dios en nuestras pruebas? Gracias, hermanos. Espero que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón. Bien, mis queridos hermanos, acabamos de escuchar la vida de este santo maravilloso como San Juan Crisóstomo, quien sin duda alguna nos demuestra una vez más el amor, la misericordia y el poder de Dios sobre nuestras vidas, sabiendo que cuando somos dóciles a la presencia de su Espíritu, podemos caminar por sendas justas, por caminos llenos de alegría y de satisfacción, aún en medio de tantas adversidades. Hoy San Juan Crisóstomo nos muestra que todos los dones y carismas que el Señor nos regala para enfrentar nuestra vida
tienen su eficacia, su esencia, cuando lo colocamos al servicio de los demás. Vemos cómo el Señor le regaló el don por excelencia de la predicación a San Juan Crisóstomo, que lo fue desarrollando a medida que iban pasando sus años, pero que nunca se dejó deslumbrar por los halagos y por las cosas que de pronto en su entorno podría estar viviendo. A nosotros muchas veces nos pasa eso, hermanos. El Señor nos ha dotado de dones, de carismas, pero a veces nos dejamos distraer por los halagos y por las cosas que el mundo nos ofrece cuando colocamos esos dones y esos carismas al servicio no de Dios, sino a otras cosas, que desde luego van creando en nosotros un crecimiento del ego que nos puede llevar sin duda alguna a desaprovechar aquello que el Señor nos ha dado por gracia y misericordia. San Juan Crisóstomo tuvo presente lo que quería en su vida y para qué iba a colocar al servicio de lo que el Señor le había dado. Como bien lo decía el relato de la vida de este santo, desde muy pequeño sabía que quería entregarse a la vida religiosa, quería vivir al lado del Señor, quería dejarse amar por Dios y amar a Dios. Y sin duda alguna que esa expresión del amor de Dios lo fue cultivando a través de la oración, a través de la relación íntima con Dios, que iba creciendo día a día, noche a noche. Y que con esa experiencia maravillosa que tuvo que vivir como monje, comenzando desde su casa, creando ese ambiente de oración desde su casa sin ser permitido la entrada todavía como monje, y con ayuda de su madre, que era una gran santa, le permitió ir encontrando la intimidad con Dios, ir encontrando ese amor por Dios, ese dejarse amar por Dios. Lo que hoy nos enseña San Juan Crisóstomo tiene un valor muy hermoso, porque nos está invitando a ustedes y a mí, queridos hermanos, a encontrarme en la intimidad con Dios, a dejarme amar por Dios en la oración, pero amarlo también a Él. Es la oración el punto de partida para que nosotros podamos ir alimentando nuestra vida de santidad, ir recorriendo ese camino de santidad. Nos muestra la gran vida de este gran santo, que el perseverar en el amor, que perseverar en el camino que Dios nos ha trazado es muy importante. Y es muy importante, mis queridos hermanos, porque San Juan Crisóstomo nos demostró que a pesar de las adversidades que tuvo que enfrentar por sus quebrantos de salud, jamás desistió de servirle al Señor. Y servirle al Señor de una manera diferente, servirle al Señor no en lo rudimentario, o digamos no en lo que todo el mundo hace, sino marcando la diferencia en lo sencillo, en lo humilde. Nos demuestra la humildad como principio básico para la santidad. Llegar a ocupar quizás un cargo importante, pero sin perder la esencia y sin perder el objetivo del cual el Señor se había valido de él y que él fue obediente. Llegar a cambiar y a romper los paradigmas donde quizás la iglesia en su momento era de lujos, donde habían comodidades para los sacerdotes. Y él dice, no, hay que cambiar todo para bien. Hay que cambiar todo para bien. Y en lo personal me sorprende muchísimo, porque a través de este santo hoy el Señor me invita a poner en práctica las obras de misericordia, porque es la gran enseñanza que hoy particularmente me deja San Juan Crisóstomo, y que creo que a muchos de ustedes que nos escuchan también les puede dejar. Ayudar a los enfermos, ayudar a los que no están vestidos, darle de comer al hambriento, vivir una vida austera, vivir una vida
con lo necesario, y con lo necesario podemos vivir cómodamente. Todas las gracias que recibimos del Señor, hoy nos invita San Juan a compartirlas con los demás. Y en ese compartir, no solamente lo material, sino también lo espiritual que el Señor va haciendo posible que vaya creciendo en nosotros. Que de nuestro corazón, que de nuestros labios broten siempre palabras de esperanza, pero también teniendo la valentía de denunciar el pecado como lo hacía San Juan. En cada momento que le tocaba denunciar las acciones de pecado de esa época, lo hacía con la misma entereza que anunciaba la esperanza, el amor y la misericordia y la justicia. En este momento me pongo a pensar y trae el Espíritu Santo a mi corazón en cuántos momentos el Señor también me ha permitido ser como San Juan. Las veces que he ido a los encuentros con muchas personas a predicar su palabra, el Señor me ha usado porque le he permitido en mi corazón que el Espíritu Santo descienda y poder anunciarle una palabra a aquellos hermanos que sufren, una palabra de esperanza, una palabra de amor, pero también denunciar las acciones de pecado que sin duda alguna se pueden estar viviendo en muchas condiciones de vida. Hoy San Juan nos enseña eso. Hoy San Juan nos enseña que para seguir al Señor hay que ser humildes, obedientes, pero que hay que seguir cultivando los dones y los carismas que Él nos ha dado para el servicio de los demás. Ver en los demás el rostro de Jesús, ver en el que sufre el rostro de Jesús. De esta manera, mis queridos hermanos, podemos comenzar a seguir nuestra vida de santidad, sabiendo que nunca quedamos defraudados, porque quien va delante de nosotros es el Señor, abriendo el camino, como le pasó a San Juan Crisóstomo. Aún en medio de la adversidad, aún en medio de la persecución, nunca renegó del amor de Dios, nunca renegó de la situación adversa, sino que se abrazó a esa cruz sabiendo que había un Dios que iba delante de él, sabiendo que había que morir por amor, pero que había que morir dignamente, porque quien se le había servido era al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Que esta reflexión, mis queridos hermanos, nos ayude a ustedes y a mí a seguir en este camino de santidad. Padre amado, te damos gracias por permitirnos un día más de vida para acercarnos y conocer más de ti a través del testimonio de vida de San Juan Crisóstomo. Te pedimos que las virtudes y enseñanzas de este santo queden clavadas en nuestro corazón y así apartarnos de los lujos innecesarios para dedicarnos más a la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Santísima Virgen María, en este momento santo que tu Hijo Jesús nos ha permitido compartir, te pido que nos llenes de tu amor, que nos concedas las gracias y las virtudes de San Juan Crisóstomo para nuestra vida, que nos des cada día el deseo de ver al Señor Jesús, el deseo de amarle y de seguirle, que nos concedas la gracia de la oración, de perseverar en ella, de hacer la vida en nuestra vida cotidiana. Concédenos la gracia de desprendernos de todo lo material, de ver en los demás el rostro de Jesús, especialmente en aquellos que sufren. Santísima Virgen María, que de nuestros labios siempre salgan palabras edificantes para los demás, que ese don de la oratoria que tenía San Juan, también nosotros por la gracia del Espíritu Santo podamos colocarlo al servicio del Señor Jesús, que nuestras palabras sirvan
para llevar muchas almas a los pies de Jesús y a tus pies, Madre Santa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros. San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros. San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros. Gracias hermanos por escucharnos. Espero que a través de la vida de San Juan Crisóstomo el Señor respondiera a las angustias de tu corazón. Recuerda compartir con otros esta bendición y te invito a seguir todas las redes de la comunidad Sánate Tú. Te espero mañana en este mismo espacio. Muchas gracias hermanos por compartir este espacio con nosotros. También gracias a nuestros hermanos servidores con los que compartimos este espacio y a ustedes seguirlos invitando a que sigan conectados con nuestra emisora virtual Misioneros Católicos Sánate Tú y con estos espacios de oración que tanto enriquecen nuestra fe. Que nuestro Señor y la Santísima Virgen María los acompañe durante este día. Dios los bendiga. Bueno, mis queridos hermanos, de verdad que ha sido un placer haber compartido con ustedes este espacio de oración del Santo del Día, pidiéndole a la Santísima Virgen y al Espíritu Santo que nos concedan vivir conforme a las enseñanzas de San Juan Crisóstomo y que pasemos un día lleno de bendiciones. Que Dios les bendiga y recuerden seguir sintonizando la emisora católica Sánate Tú. Bendiciones para todos.